¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Aviva el Podcast. Muchas gracias por su sintonía y antes de iniciar con el tema que traemos para cada uno de ustedes, les queremos dar las gracias por ese apoyo que hemos tenido en las diferentes plataformas. Muchas gracias por reaccionar, por compartir. Esperamos de que cada tema que nosotros tocamos acá pues sea algo que puedan aplicar en su vida, que puedan poner en práctica. Nosotros lo hacemos acá con la mejor intención. No somos perfectos, pero siempre tratando de que todo lo que hacemos sea para exaltar el nombre de Dios. Y antes de comenzar queremos dar gracias a nuestros patrocinadores, a Marpensa TV, que gracias a ellos pues desde el principio han estado juntamente con nosotros ver crecer este proyecto, y pueden ingresar a su página www.marpensatv.com y también a Studio Live, que es de donde nosotros pues grabamos acá con el mejor equipo, con el mejor personal. Muchas gracias por siempre estarnos atendiendo. Y antes de iniciar pues quiero dar la bienvenida a los que van a acompañarme el día de hoy. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Mucho gusto, Josué. Gracias por el espacio y mucho gusto también para cada uno de los que hoy se conecta, esperando de que este tema sea de mucha bendición y que el Señor sea quien nos guíe en esta hora, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por este privilegio. Siempre es, ahí sí que soy muy agradecido por estar acá siempre y poder compartir con todos ustedes. Y pues buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos, jóvenes. Dios les bendiga. También a las personas que nos están viendo a través de lo que es Aviva el Podcast. La verdad es que le damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Y qué bendición volver a compartir también aquí con los muchachos. La verdad es que le damos gracias al Señor. Así es, bueno, y el día de hoy ya entrando en materia del tema que traemos para ustedes, la verdad es que es un tema así como que a todos nos ha pasado más de alguna vez le hemos tenido envidia a alguien. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la envidia y cómo esto pues afecta, y a veces decimos nosotros, no, esto no se da entre cristianos, es que entre cristianos todo es así como que amor, paz, pero como humanos, como parte de nuestra naturaleza que hay dentro de nosotros, tenemos la envidia, porque recordemos de que eso es un sentimiento que comienza como que a querer desear lo que otra persona tiene. No sé si en algún momento les ha pasado a ustedes esa parte de llegar a tener envidia o solo a mí me ha pasado. No, yo creo de que como lo decís, ¿verdad? Que como humanos pues estamos propensos, ¿verdad? A poder tener algún tipo de acercamiento con el pecado. La naturaleza del ser humano es así. Y entonces si vamos a tratar el tema es porque tal vez en algún momento hemos tenido también ese acercamiento con lo que es la envidia, pero obviamente aquí vamos a aprender cómo alejarlo de nuestra vida, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que, ese tema se ve más como entre hermanos. Yo podría decirlo, digamos así, como que, es que a mi hermano le dieron esto y a mí me dieron lo otro. O sea, como que se mide, y muchas veces nosotros medimos como que el amor de nuestros padres por medio de lo que nos dé. Entonces, ¿por qué a mi hermano le dio el mejor pedazo de pastel y a mí un pequeño? Y así, entonces, pero yo creo que ahí sí que con la gracia de Dios como que se nos ha ido quitando esa parte, porque es ahí sí que la parte humana, porque debemos de ir despojándonos de esa parte. Entonces yo creo el ejemplo sería así como que entre hermanos. Sí, es que generalmente se da mucho más entre aquellas personas que tienen cercanía. Y también se da también en un ambiente en el cual pues nosotros hemos visto, por ejemplo, las redes sociales. Vemos nosotros relaciones, vemos trabajos, vemos vidas que colocan en las redes sociales, y al final de cuentas genera en las personas, o puede llegar a generar en nosotros, cierta envidia de poder estar viviendo una vida muy parecida a la persona que pues con la bendición de Dios, con sus propios medios, no sé cómo, lo está logrando. Entonces, al final de cuentas, como decía Luis, ninguno estamos exentos, hemos vivido esta situación, esta circunstancia de envidiar, que es muy aparte también al tener celos, ¿verdad? Envidiar a una persona por sus posesiones, envidiar a una persona por sus relaciones, envidiar a una persona por las posibilidades, las oportunidades, la apertura que muchas veces puede alcanzar. Y hay en algunos comerciales o en algunas cosas que he visto que
que muchas veces envidian a las personas, por ejemplo, que salen a correr por la mañana, pero son las personas que, por ejemplo, se levantan a las 9 de la mañana y aquellos que salen a correr desde las 5 de la mañana están despiertos, ya están activos, o sea, tienen una vida, una disciplina que les ha permitido alcanzar aquello pues que nosotros logramos ver en las redes sociales, ¿no? Sí, la verdad es que algo que mencionaste, y es que las redes sociales en este tiempo moderno, creo que es lo que ha venido como que a despertar la envidia más de las personas. ¿Por qué? Porque creo que en esa parte las redes sociales pues son personales de cada individuo. No podemos decir, pero ¿por qué está subiendo esto a aquella persona? Es que no tiene derecho. Y hasta cierto punto, cuando nosotros vemos como los triunfos de otra persona, como que a veces nos entra así como que, ¿y por qué lo está logrando? No, ha pasado. Yo, como les digo, no sé si solo a mí me ha pasado, pero a veces uno va y uno dice, bueno, ya tiene casa, ya tiene carro, ya tiene esto, ya tiene lo otro. ¿Y yo para cuándo? Sí, yo creo que se mide mucho en tiempo, digamos, un ejemplo en edad, ¿va? Es que él ya tiene la edad de, digamos, yo tengo 31 y él también, y tiene más cosas que yo, y o sea, ha alcanzado más, pero muchas veces ahí sí que dentro de nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. O sea, también Dios no nos va a dar más de lo que no podamos tener. Pero sí se puede ver eso así como que él ya tiene, como dice Josué, ya tiene casa, carros y todo, sueldos juntos. Pero yo creo que cuando uno, digamos, no hacer como esas comparaciones, porque ya donde uno entra en esas comparaciones, yo creo que te va como que generando ese problema en la mente, ¿va? Es que yo quisiera tener aquello, ¿va? Y eso es y también no la dejarse llevarlo de las ¿va? redes sociales, lo que mencionas, porque muchas veces en las redes sociales pues suben un montón de cosas que puede que hasta sea prestado o sea una mentira, o hay más ahorita con eso de la inteligencia artificial, de que podés hacer tu imagen así como vos querrás, y mucha gente que lo está viendo te lo va a creer. Entonces también como que no dejarse llevar por esa parte. Sí, eso sí es cierto. No, o imagínense también cómo, como dice Hugo, que puede llegar a ser algo falso, que de hecho yo las redes sociales lo veo muy así. Hay personas que tal vez suben cosas que tal vez ni existen. Y aquella persona envidiosa que dice, él tiene esto, tiene lo otro. Y tal vez en la realidad no está pasando, pero sí hay un problema que está surgiendo a base también de una mentira. Entonces, ¿con qué necesidad va a contaminar el corazón de una persona por medio de las comparaciones, como lo decía? Y empieza en la mente a saber cómo lo está logrando, en algo anda metido, entonces ahí empieza. Y empezamos a murmurar. Exactamente. No, eso sí es cierto, y la verdad es que hay un pasaje en Proverbios 14, versículo 30, y que me gusta bastante. Yo no le había puesto atención, pero dice: el corazón apacible es vida de la carne, pero más la envidia es carcoma de los huesos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la envidia de comenzar a ponernos mal? O sea, llegar a este punto de que por envidiar no podamos dormir, porque comienza aquello, se aloja en nuestra mente y después comienza a pasar a nuestro corazón. Lo que decía Luis, de que al final de cuentas termina contaminando a las personas, contaminando nuestra vida. Y es que debemos de reconocer que esto, al final de cuentas, el ser envidiosos, pues al final es pecado, pues. Es el resultado de anhelar aquello que no nos corresponde a nosotros, de querer algo que es de otra persona. Bíblicamente nosotros sabemos, desde los mandamientos sabemos nosotros que no debemos de codiciar lo que otra persona tiene. Entonces, ¿qué es lo que genera cuando nosotros quebrantamos aquellos, la misma ley del Señor, la misma recomendación que encontramos en la palabra del Señor, que son instrucciones de vida? Terminan contaminándonos, y eso termina generando un pecado en nosotros, y estamos viviendo en pecado al ser envidiosos. Entonces, aquellas personas que de repente nosotros les tenemos envidia, pues ellos están viviendo su vida, sea real, como decían, ¿verdad? Sea real o no,
pero están viviendo su vida como ellos quieren, y nosotros estamos, como dice ese versículo bíblico que leyó Josué, estamos siendo carcomidos en los huesos, o sea, hasta los huesos llega la envidia al final, entonces nada bueno nos trae, ¿verdad? Y resulta siendo como una enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Que puede llegar a ocasionar ansiedad, malos pensamientos, que no podemos dormir, y todo, ¿por qué? Por estar anhelando cosas que probablemente, como decía Luis, no es de nosotros. Debemos de mencionar algunas características de la envidia, por si usted en algún momento no sabía cómo identificarla o cómo se puede identificar. Podemos decir que la envidia es una comparación constante, es un deseo de lo ajeno, y esto me gusta porque a veces nosotros actuamos así, es un sentimiento de injusticia, sentimos que merecemos lo que otro tiene y él no. A veces hemos caído en esa parte. También produce resentimiento, produce ira y hasta puede traernos, como lo estaba mencionando Luis, consecuencias físicas, porque ya es aquello de estar pensando y ya en nuestra mente y en nuestro corazón lo comienza a pasar a nuestro cuerpo y nuestros ojos lo transmiten, y cuando miramos a esa persona los ojos transmiten. No, y la actitud también cambia de la persona porque se vuelve más violenta, se vuelve más como exigiendo también querer las cosas que ve en otras personas. Y nosotros sabemos que bíblicamente también hay historias bíblicas que nos enseñan acerca de lo que es la envidia. En Génesis encontramos una, que es Caín y Abel. Porque en el ejemplo que nosotros podemos mencionar acerca de Caín y Abel, sabemos de que Caín tuvo envidia de su hermano porque Dios vio con mejores ojos la ofrenda que había presentado Abel delante de la presencia del Señor. ¿Y qué terminó realizando o llevando a cabo ese sentimiento, o esa emoción, o ese pecado al final en el corazón de Caín? Fue matar a su propio hermano. Ahí sí que es uno de los primeros casos registrados de homicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Por la envidia. Entonces, al final de cuentas, sí es algo que nosotros debemos de pensar que el tener la envidia en el corazón va a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, todo aquello que muchas veces nosotros decimos, no, nunca me va a pasar. En cualquier momento entra finamente a nuestro corazón y ahí se vuelve un problema. Y así como decía Luis, va de que es progresivo. O sea, empieza con poquito, con poquito, y después se va. Y por lo menos lo que vos mencionabas de Caín y Abel, o sea, es un ejemplo, pero no se dio de la noche a la mañana, sino que me imagino que en ese tiempo pues también el trato hacia ellos era diferente y todo eso, y también ahí fue donde se fue dando esa envidia. Y él no solamente, o sea, lo tuvo que haber planificado, de tanto que él sentía esa envidia, lo tuvo que haber planificado, y él dijo, no, esto tiene que pasar, tiene que llegó llegar el punto a su fin perfecto, digamos, nosotros ahí, y pasó lo que tenía que pasar. Y no me dejarán mentir que en la actualidad sucede. Hay personas que han matado, por así decirlo, a otros por envidia. Y es que esto puede ser muy sigiloso, ¿no? La acción de la envidia puede entrar en la mente del ser humano, tal vez con cositas muy pequeñas, y que se van alimentando y alimentando hasta que al final termina siendo un monstruo grande dentro del pensamiento de cada persona. Y sabemos de que la envidia es pecado, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y esto mismo nos puede llevar a cometer otro tipo de pecado, como lo puede llegar a ser la muerte, ¿va? Sí. Que por envidia muchos matan a otras personas, o pueden robar. Puede desencadenar una serie de pecados, y al final se hace una red bastante grande de faltas, ¿no? Y que me gustaría mencionar esto que me venía a la mente, por ejemplo, de los ejemplos que nosotros vemos en la Biblia. Nos damos cuenta de que también habían personas que habían sido usadas por Dios, habían sido escogidas, y por un error, por un descuido espiritual, empiezan a sentir celos de otras personas. Por ejemplo, en el caso de Saúl a David, Saúl fue escogido por Dios para ser rey, y también hizo proezas, pero en un momento de desobediencia, en donde Dios no confirmó su reinado, escogió a alguien más, y empezaron las sospechas y las persecuciones hacia David, hasta que
a tal punto de que él procuraba su muerte, Sí. porque él sabía de que el Señor no había confirmado su reinado, ¿verdad? Entonces empezó a sentir ese celo no tanto porque Dios estuviera con él, sino que por lo que representaba el reino en cuanto a lo material. Entonces, la desobediencia también nos puede llegar a llevar a esa cosa. Fíjate que cabal, yo estaba pensando en esa parte cuando vos lo mencionaste, o sea, con un ejemplo bíblico, pero yo lo iba a mencionar de que habíamos hablado de cosas materiales al principio y todo, pero también, o sea, se pueden celar, digamos, o tener envidia de dones y de talentos, ahí sí que se puede, o sea, se puede dar dentro de la iglesia, con el celo de que, es que el hermano predica mejor, el hermano canta mejor, es que, ¿por qué a él lo ponen a servir más y a mí no? O sea, se puede dar dentro de la iglesia también, y ese cuidado, o sea, tener ese cuidado, porque, o sea, estamos dentro de la iglesia, estamos sirviendo en una iglesia, y ahí sí que evitar toda esa parte de que no crezca ese mal sentimiento en una congregación. Sí, la verdad es que hay muchos ejemplos. Yo solo quiero mencionar unos breves. Está, como mencionaron, desde Saúl que le tuvo a David. También está de Jacob a Esaú. También está de Raquel a Lea. Incluso de los líderes judíos, cuando Jesús anduvo acá en la tierra, le comenzaron a tener envidia porque la gente lo seguía y decían, pero ¿quién es este que viene como en rebeldía a poner a toda la gente así como que a despertar algo en ellos, cuando ellos se decían tener la verdad absoluta? Pero vino alguien y cambió la forma de cómo predicarles, y ahí entraron como decimos nosotros, en el avispero, y comenzaron, ¿quién es este? ¿Y qué fue lo que desencadenó? La misma persecución del mismo Señor Jesús. Entonces vemos qué es lo que ocasiona, y las causas de la envidia pueden ser por las expectativas sociales que se forman, el entorno que tenemos, también la inseguridad personal que puede haber en nosotros, también metas no alcanzadas, porque nosotros fracasos. Sí, fracasos también, y por mucha competitividad en estos tiempos. Eso es algo que no se puede evitar. Y ahora quiero entrar en una sección de preguntas, y ustedes me van a ustedes me van a responder qué piensan acerca de esto. Y la primera pregunta es, yo creo que lo hemos hablado ahorita, pero la primera pregunta es, ¿se da la envidia entre los mismos cristianos? Sí. Yo creo que lo voy a volver a mencionar, y sí se llega a dar cuando ahí sí que Dios está usando a una persona, y ya, ¿por qué lo está usando más a él? Y si yo estoy orando más, y no se sabe, o sea, no se debe de medir uno de que es que yo oro más y el hermano asiste menos a la iglesia y tiene, o sea, más dones o más talentos. Entonces, yo creo que sí. Sí, miren, yo en cuanto al tema de la iglesia, yo me doy cuenta que pasan algunas cosas y yo considero de que no debería de pasar, pero es que medimos a las iglesias dependiendo la cantidad de miembros, de ¿no? miembros y líderes también. Si la iglesia es pequeña, dicen, es que Dios quiere calidad y no cantidad, ¿verdad? Y ese es un argumento como para justificar por qué el número de miembros no crece. Y si la iglesia es muy grande, pueden decir, es que ahí en esa iglesia no tienen sana doctrina y por eso la gente los busca, porque ahí es fácil, ¿no? Entonces, puede llegar también a ser parte de envidia, porque ¿por qué no va a crecer una congregación si el Señor es el que da el crecimiento, ¿no? Sí, entonces, no podemos justificarnos de que si nuestra congregación no crece es porque se está haciendo rígido y ahí se está dando una buena doctrina. Pues así debe de ser siempre, sea una iglesia sea grande, o sea pequeña. Entonces, muchas veces creo que se justifica voy a decirlo así también, pereza espiritual de algunos líderes que no quieren salir, no quieren ir a trabajar en el área de campo, y por eso no hay crecimiento. Entonces se dice, no, es que esas iglesias crecen porque
no están dando de todo menos palabra, ¿va? Están dando entretenimiento, pero tal vez son personas que se esfuerzan en oración, en ayuno, y se ve el crecimiento, el respaldo de Dios, ¿verdad? No, y al final de cuentas lo que estaba mencionando ahorita Luis con respecto es la competitividad. Porque ahí se mira muy marcado, ¿verdad? Y hablando, por ejemplo, lo que Hugo estaba mencionando con respecto a dones y talentos. Es una competencia que pareciera más que ya poco falta que le llamemos competencia santa, que entre todos los mismos de la iglesia nos comemos para tratar de llegar a un puesto, y al final de cuentas el que quiera ser mayor, como lo dice el Señor, debe servir a los demás, y el servicio no únicamente está detrás de un micrófono, ¿verdad? Sino que el servicio está en estar en el momento indicado donde Dios nos ponga para poder hacer su obra. Y como lo decía Luis, ¿verdad? Se mide por número de personas. Lo hemos visto muchas veces, mayormente entre iglesias grandes e iglesias pequeñas, pero yo aquí quiero agregar algo más. Con grupos de alabanza también lo vemos. Que si el grupo está completo es porque la alabanza es excelente. Y si el grupo aquí solo está el tecladista y el cantante, el grupo de alabanza no funciona. No es así. Porque a veces llenamos requisitos de hombre y al final de cuentas no es como medir lo que es la alabanza. Si a la persona predica 30 minutos o las personas predican hora y media, si alguien acepta a Cristo y con alguien que no sea el pastor, ya lo llevan entre ceja y ceja, porque resulta que esta envidia trae algo que es un celo. Porque la envidia es cuando nosotros anhelamos algo que no es nuestro, y el celo es algo que nosotros tenemos y que no queremos que se pierda. Entonces empieza la envidia de ver personas que son usadas por el Señor dentro de la iglesia, empieza a despertar un celo, y lo han llamado celo pastoral o celo ministerial. Celo ministerial. Y entonces estamos hablando que el celo, o sea, la envidia produjo celos en las cabezas de las iglesias, en los líderes que Dios ha escogido para dirigir a los demás. Entonces, al final de cuentas, es esto de que si hay envidia en la iglesia, hay envidia en la iglesia. Imagínate, y aunque nos duela decirlo, porque nosotros somos parte de la iglesia cristiana. Imagínate, o sea, si lo vemos desde ahí, si la cabeza está mal, o sea, ¿cómo no va a estar el cuerpo? Exactamente. Entonces, por eso yo lo menciono así como que debemos de cuidar esa parte. Porque, o sea, si la cabeza empieza con celos, empieza con envidia, que ¿por qué está creciendo más un liderazgo? Esta área de liderazgos. ¿Por qué está creciendo más? Y empieza como que a quitar de en medio a esas personas, o empieza... entonces, ahí se ve, una de que se ve mal y otra que está mal directamente. O sea, se ve y está mal. Se ve y está mal directamente, sí. Porque no debemos de permitir que entren esos sentimientos. Y más en la congregación donde... Es pecado. Eso es pecado. Sí, yo lo que digo es que el celo ministerial no existe. Tampoco... No es un término que no existe. Que nosotros nos lo inventamos como excusas. Y ahora viene la otra pregunta. Con base a eso, dice... ¿La envidia de la buena realmente existe? No. No, eso sí. No. Es otra excusa para cubrirle el pecado. Para cubrir el pecado. Porque... Exactamente. Nosotros podemos tomar como referencia algo, como una inspiración a alguien. Eso es la parte positiva de decir, Dios está usando a esta persona, como decía por ejemplo Luis, Dios está usando o está bendiciendo a esta iglesia porque hay personas que están orando. Entonces, como líder de una iglesia o de un grupo, yo voy a buscar aquello que la otra persona está haciendo. ¿Por qué? Pero como una inspiración. Pero no venir nosotros y decir, es que yo les tengo envidia, pero de la buena. Porque eso es mentira. Envidia es envidia, ¿verdad? Creo que es más fácil o cambiar el término a decir, por ejemplo, a Luis lo promovieron en su trabajo, llevamos el mismo tiempo de trabajo y tal vez él se esforzó más, lo ganó, y decir, mira Luis, te felicito porque lo lograste. ¿Sí? A decir, te envidio, pero es de la buena, ¿no? O sea, se lo estás diciendo disfrazado. Sí. ¿Por qué te lo dieron a vos y no me lo dieron a mí? Exactamente, claro. Entonces yo creo que es mejor decir... felicito a esta persona por sus logros, pero de corazón, ¿verdad? No como aquel que o mejor no decir nada. Si en realidad no me nace,
Exactamente. me quedo callado. Creo Exactamente. que hago mejor con ese tipo de cosas que dando algo que no siento en realidad. Ya No se disfrazarlo siente. como que... Exacto. Ajá, como que Ajá, me bueno. siento Es lo calidad. que pues. cubrir, Muy bueno. cubrir el pecado. Ahí está. Muy bueno. Cabal. Ahora vamos con la otra. ¿Sentir envidia me hace una mala persona? Yo diría... yo así como... No, yo diría que sí, porque al final... O sea, estoy viendo con malos ojos a mis hermanos. O sea, viéndolo desde nosotros, de cristianos, no debemos de tener ese sentimiento. Porque ahí sí que cuando hablamos de el don del Espíritu Santo, nos dice a nosotros qué debemos de tener en nuestro corazón y cómo debemos de actuar con los hermanos. Entonces, no dice que debemos de tener envidia. O sea, yo pienso de que no es de que digamos, sos de lo peor si tenés envidia. No, se puede ir trabajando de quitando ese mal sentimiento. Yo estoy en parte de acuerdo con Hugo y yo creo que es válido. Ajá, también, sí, ¿no? es va, por eso yo lo estoy preguntando. Por ejemplo, cuando una persona tal vez empieza a tener estos pensamientos de envidia y probablemente sea una persona respetuosa, carga con esto tal vez consigo mismo, no lo dialoga, no lo exterioriza y sufre solo ya, ¿no? Por Es la dentro. persona. Sí, es cierto. Llora. Entonces, sigue siendo un pecado. Sí. Sí. Pero tal vez no ante la sociedad, no es una Es mala un pecado persona. oculto. Exactamente. Al final de cuentas. Al final, lo que va a determinar de que si es una mala persona, si deja que esa raíz Es el accionar. eche una raíz De y amargura. empiece a germinar y a dar frutos ese Ahí está. pecado. Ahí definitivamente ya vamos a ver a personas que cometen delitos, personas estamos. que hacen infinidad de cosas por esa envidia que... Bueno, y la última. Y si me tienen envidia, ¿qué hago? Nada. Seguir siendo felices. Que me sigan teniendo envidia. Nosotros debemos de tratar la manera de recordar de que en el Señor nosotros tenemos gozo, tenemos paz, podemos ser felices en el Señor. Van a haber momentos difíciles, pero nuestra vida, nuestra relación con el Señor, donde Él nos quiera llevar, es muy personal de nosotros. Entonces, al final de cuentas, si las personas nos tienen envidia, es cierto, nosotros tenemos que saberlo manejar, porque resulta que a veces cuando dice, es que yo le tengo, vieras que aquel te tiene envidia, aquella te tiene envidia, aquel... Entonces nosotros como que nos creemos más. Aparece el orgullo. Sí. Entonces empezamos a tener nosotros orgullo y vanagloria. Y aprovechando eso, no quiero dejar yo pasar un texto bíblico con respecto a esto. En Filipenses, en su capítulo 2 y versículo 3, dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagamos nosotros por contienda o por vanagloria. Entonces, y ahí estamos hablando de aquellas personas que muchas veces nos van a tener envidia. Nosotros, si hacemos algo, no es para sentirnos, es que es Luis Vides, o es porque es Luis Vélez, ¿verdad? O es porque es José Fernández, o es Hugo Mazariegos. Son eminencias. No. Al final de cuentas, nosotros debemos de aceptar que aquel que pone en nosotros la gracia y la misericordia es el que todo nos lo que tenemos sostiene. es por gracia. Exacto. Pero si nos tienen a nosotros envidia, al final de cuentas es algo que no lo podemos controlar. Sí, Eso sí no lo podemos controlar. Sí, yo estoy de acuerdo. Ajá. No podemos hacer nada. Al final tampoco nos vamos a estancar nosotros. Exacto. Porque qué van a decir y qué van a decir de que Eso yo sí me es creo o algo así, ¿no? o puede ser una justificación para no avanzar en, También. en nuestras Bueno, metas. eso Creo también que buen no. punto. Sí. Lo que sí, por ejemplo, la Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta de él, ¿no? Si sabemos de que cierta persona tal vez no tiene una muy buena relación con nosotros o tenemos el conocimiento, como lo decía Luis, de que tal vez has sentido cierta envidia hacia lo que uno ha obtenido, pues no alardear de lo que uno ha logrado, sí, ¿verdad? muy bien. Por ejemplo, las redes sociales, pues al final fueron hechas para eso, para exponer muchas cosas personales. Pero también podemos seleccionar qué cosas se pueden compartir, qué otras cosas no. Además,
hay que tener cuidado, pues, porque la sociedad ahorita está atenta a cachar cositas y después vienen problemas como de extorsiones o qué sé yo. Entonces tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto también. Y bueno, el tema la verdad es que está muy bueno, pero ya para ir finalizando, queremos dejarles algunos consejos de cómo podemos nosotros controlar la envidia. Lamentablemente, mientras estemos en esta tierra, no podemos decir eliminar la envidia totalmente de nuestro ser, no lo podemos hasta que nos encontremos con el Señor en un cuerpo totalmente diferente. Creo que ahí sí va a ser transformado, pero mientras estemos acá en la tierra, creo que lo podemos controlar. Entonces, algunos consejos que yo les puedo decir: el primer paso es ser honesto con nosotros mismos y aceptar que nosotros podemos estar envidiando a otras personas. Así es. El segundo es, en lugar de centrarte en lo que te falta, intenta enfocarte en lo que ya tienes. Voy a leer el siguiente. Debemos de trabajar en nuestra autoestima constantemente. Y aquí viene otro, dice: en lugar de mirar lo que otros están logrando, y esto es muy bueno, trabajemos en nuestras propias metas. O sea, enfoquémonos en lo que nosotros estamos haciendo. Sí, y bueno, uno así muy generalizado, y yo creo que lo podemos como aportar a lo que es aprender a compartir. Todo lo que nosotros tenemos es aprender a compartir y ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios primeramente y con lo que Él nos ha dado. Como mencionaba Luis, lo del trabajo, ¿verdad? O sea, felicitarlo y también darle gracias a Dios por eso que tuvo con la otra persona. O sea, entonces ahí es donde uno aprende a compartir y a ser agradecido, que es como que van de la mano. Así es. Así es. Y bueno, hay un versículo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces es algo muy importante de que la envidia es algo carnal y que se opone a lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, con su ejemplo. Entonces es algo que tenemos que tener ahí sí que es una línea, es un límite que no tenemos que cruzar más allá. Y esto, claro que se lo tenemos que poner al Señor en las manos para que Él haga esa parte de, bueno, si somos demasiado envidiosos, hay que decirlo así, que el Señor controle eso. A veces nosotros lo tomamos como, es que soy envidioso, como en son de burla. Pero la verdad es que es un problema que después puede ocasionar muchas más cosas, y es algo que se lo debemos de pedir al Señor, que Él sea el que controle, el que nos ayude cómo hacer mejor esta parte de llevadera la envidia. Entonces, muchas gracias por sintonizar hasta este momento, muchas gracias por estar durante estos minutos compartiendo. La verdad es que el tema está muy interesante, pero está para seguir, pero la verdad es que tratamos de dejarlo más puntual para tu vida, para que tú lo puedas aplicar. No es que nosotros seamos perfectos, no, nosotros también hemos sido envidiosos y hay que admitirlo, pero el Señor nos ha ido moldeando. Pero de la buena. Ahora ya me quedé así. Pero el Señor nos ha ido moldeando y nos ha ido enseñando cómo trabajar esta parte en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Luis, por haber estado en este programa y haber estado compartiendo con cada uno de ustedes. Y agradecemos, antes de despedirnos, a nuestro patrocinador Marpensa TV y a Estudio Live. Muchas gracias por siempre estar ahí, sí que patrocinando, valga la redundancia, este proyecto. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Y esto fue ¡Aviva el Podcast!